Amén. Muy buenos días, que el Señor les bendiga a todos en esta preciosa mañana de sábado, donde estamos al umbral de la celebración del Día de los Padres, que será mañana domingo, y espero que en cada iglesia haya una festividad recordando este día, sobre todo teniendo en cuenta, como decíamos ayer, que Dios es nuestro Padre Celestial. Bien, hermanos, en esta mañana quisiera que pensáramos un poquito en esto, ya que va a ser mañana el Día de los Padres. Me gustaría tener una pequeña reflexión acerca del desafío divino a los padres. No sé si había pensado en algún momento que Dios tendría palabras bien definidas para los padres en su palabra, valga la redundancia. El Señor ha dejado en su palabra direcciones precisas para los padres, lo que se constituyen los deberes de los padres. Sin dudas, la paternidad es un precioso privilegio y don de Dios. No todos pueden ser padres, pero los que han sido padres han tenido la gran bendición de Dios, el gran privilegio de tener a sus hijos. No hay palabras para describir lo que siente un hombre cuando recibe la noticia por primera vez de que va a ser padre. Definitivamente es una gran emoción que se siente, el corazón como que brinca, ¿no? Uno se siente muy privilegiado, muy bendecido cuando la esposa le dice, vas a ser papá. ¡Wow! Es hermoso lo que se siente. ¿Y qué podemos decir cuando vemos por primera vez a nuestros hijos? Algunos han tenido hasta el privilegio de asistir en el parto de su esposa y han visto nacer a sus hijos. Bueno, esos son doblemente bendecidos. Yo no pude tener ese privilegio, pero sí ver a mi hija por primera vez a través de un cristal, porque no se podía ni siquiera estar ahí. Fue una sensación, esa cosa, ese rostro de la bebé mirando así, una mirada perdida, evidentemente. Eso no se me borra nunca de mi mente. Realmente ver a nuestros hijos cuando nacen y verlos crecer, ir mirando, desde que nacen estamos pensando a ver a quién se parece, ¿ves? La verdad, cuando nacen no se parecen a nadie, ¿no? Pero bueno, enseguida estamos buscando, la mamá dice, la nariz es mía, el papá, no, los ojos son míos, y así es una emoción tremenda. Es indescriptible las emociones que se experimentan cuando tenemos un hijo, por lo que realmente afirmamos que es una gran bendición y privilegio de Dios el ser padres. Sin embargo, hermanos, la paternidad conlleva en sí misma una gran responsabilidad ante el Dios Todopoderoso. Si bien es una gran bendición y privilegio, es una gran responsabilidad que cae sobre nuestros hombros. Y como decían, la palabra de Dios tiene meridianas direcciones muy claras para los deberes de los padres. Y lo primero que tenemos que señalar es que la responsabilidad del padre es enseñar. El maestro por excelencia que deben tener los hijos desde su temprana edad, desde que nacen prácticamente, es el padre. El padre debe ser el maestro de sus hijos. Y específicamente en el contexto nuestro de la fe, el padre debe enseñar como primera cosa la palabra de Dios.
La Escritura deja bien claro esto y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, hermano, siempre, en todo momento, en toda oportunidad, el padre debe estar instruyendo a sus hijos en el Señor. Deuteronomio 6, 6 y 7 y versículo 20 para si alguien quiere corroborar lo que estoy diciendo. La educación religiosa de los niños en el antiguo Israel era responsabilidad de los padres. Deuteronomio 11, 19, 32, 46. Estos deberían no solo enseñar a sus hijos, sino también a sus nietos. Dice Deuteronomio 4, 9. O sea, porque algunos piensan que no, la responsabilidad del padre termina con sus hijos. Sus nietos, pues, es asunto del padre de ellos. Bueno, en el antiguo Israel no era así. El Señor puntualizó de que tenían que instruir a los hijos y a los hijos de sus hijos. Es decir, que la responsabilidad de enseñar y de influenciar sobre todo sobre la vida de los pequeños no terminaba con sus hijos, sino también trascendía a los nietos. Evidentemente, en un contexto cultural diferente al nuestro. Muchas veces estas familias habitaban juntas y se facilitaba esto. Aparte, pues era un mandamiento para ellos, del Señor. Nosotros reconocemos que nuestro contexto es bien diferente. Y prácticamente, pues cada quien vive en su casa y es responsable de su familia. Pero un cristiano que verdaderamente ama a Dios y ama a su familia, buscará la manera también de ser una influencia cristiana en sus nietos. Y tratará, ¿verdad?, de hacer lo mejor que pueda para influenciar cristianamente sobre la vida de sus nietos. Ahora, cuando hablamos de los padres, evidentemente estamos hablando de los hombres en primera instancia. Pero esto no quiere decir que las mujeres estuvieran exentas de este asunto. Las mujeres en Israel también tenían que tener una responsabilidad en cuanto a la enseñanza de sus hijos, y es vital, o fue vital, hermanos, porque las mujeres tenían la función de educar a sus hijos en los primeros 5 años de su vida. Y si nos ponemos a pensar, esta es una etapa fundamental en la educación de los hijos, porque se echan los cimientos. Ellas tendrían que dar, en cierta manera, forma al futuro de sus hijos, educándolos, instruyéndolos en los primeros 5 años de su vida. Alguien dijo, y no recuerdo ahora su nombre, un personaje famoso, dice: denme un niño hasta los 5 o 7 años y después hagan de él como quieran, porque garantizaba que en esos primeros años iban a dar forma, o garantizaba a esta persona a dar forma al carácter de esa criatura. Por lo que las madres hebreas tenían entonces una gran responsabilidad. Ahora, evidentemente, cuando el niño adquiría esta edad, o la edad suficiente como para trabajar con su padre, entonces pasaba a ser su maestro principal. Aunque la madre seguía colaborando en la enseñanza, en realidad era una labor compartida, pero respetando el orden divinamente asignado. El padre de familia es el primero que tiene que tomar responsabilidad sobre este asunto, y Dios delega sobre los padres en primera instancia esta labor. Pero
ambos respondían a una misma fe, tanto el padre como la madre. Entonces allí no había mayor problema, ¿verdad? Porque la madre no iba a hacer algo diferente a lo que haría el padre, porque ambos respondían al Dios de Israel y tenían las instrucciones bien precisas, por lo que enseñaban a sus hijos, sobre todo en la palabra de Dios. Y esa es la responsabilidad primera que tú tienes, papá. O sea, tu trabajo es importante, definitivamente, porque con el trabajo tú ganas el sustento para tu familia, pero el sustento material, ¿verdad? Y eso es algo que reconocemos. Hay que trabajar para ganar honradamente nuestro dinero y pagar nuestros biles y cubrir todas las necesidades materiales, físicas. Pero ojalá que con el mismo celo que trabajamos y ganamos el dinero y vivimos vidas, pues, normales, pero vidas dignas, también pusiéramos empeño en enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Y fíjense que no tiene que ser un maestro, no tiene que haber estudiado la Biblia de una manera profesionalmente hablando, si es que pensamos en un instituto o algo así. Lo que hacían estas personas era contar las historias de los poderosos hechos de Dios como algo básico. Contaban lo que Dios había hecho, liberándolos de Egipto, cómo los alimentó, los sustentó milagrosamente en el desierto. Todas esas historias que relataban los hechos poderosos de Dios eran lo que ellos transmitían de generación en generación. Y todos crecían conociendo de estos hechos. No era quizás una educación muy sofisticada, muy profunda en cuanto a la palabra de Dios. Definitivamente, pues ni siquiera estaba escrita completamente. Moisés recibió esos 613 mandamientos que se fueron desarrollando, y lo que más pudieran haber tenido conocimiento era de eso. Los primeros 5 libros de la Biblia, que constituyen la Torá o la ley, la enseñanza para la vida, era algo mucho más práctico que teológico, aunque es teológico porque es Dios quien está dando esas direcciones. Pero bueno, esa era la responsabilidad del padre, enseñar, y yo creo que hoy sigue siendo la misma. Sobre ti recae la responsabilidad de enseñar a tus hijos la palabra del Señor. Ese puede ser el legado más grande y preciado que usted puede dejar a sus hijos. Quizás no pueda dejarle una jugosa herencia, quizás no pueda dejarle propiedades, porque eso no está al alcance de todos, pero sí puede dejarle la herencia de una fe verdadera, como Pablo diría a Timoteo más tarde: recuerdo la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, dice, y estoy seguro que en ti también. Por lo que la influencia de estas mujeres sobre la vida de Timoteo fue decisiva para que éste fuera un hombre de fe en el día de mañana. Y si nos damos cuenta, el padre está ausente. Timoteo no vivió una situación ideal. Su padre era griego, o sea, quizás un judío helenizado. No sabemos, pero no estaba en la vida de Timoteo. Sin embargo, él, por la influencia de su madre y su abuela, llegó a ser un fiel creyente. Por lo que lo mejor que tú puedes dejar a tus hijos no es una jugosa cuenta en el banco o una casa o cualquiera que sea. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos es darle un ejemplo de fe verdadero y enseñarles a amar a Dios con todas las fuerzas de su corazón. Modelar para ellos
lo que es un verdadero creyente. Esa es tu mayor responsabilidad. Ahora, además de enseñar la palabra de Dios, el padre tiene la responsabilidad y el deber de enseñar otras cosas que pueden estar relacionadas definitivamente con la palabra de Dios. Me refiero a, por ejemplo, enseñar buenos hábitos a sus hijos. No dejarlos que crezcan desordenadamente, sin tener hábitos que les ayuden en su formación. Y si no hacemos esto, vamos a dejar que crezcan silvestres. Hay que enseñar la palabra de Dios, sí, pero con ella hábitos. Un hábito es algo que no se hace esporádicamente, es algo que se hace sistemáticamente, que adquirimos a través de la práctica de todos los días. El hábito de la oración, por ejemplo, del estudio de la Biblia, de estar cerca unos de otros, comer sano, levantarse temprano, responsabilidades en la casa, deberes que se le asignan a los hijos para que creen buenos hábitos. Por ejemplo, el amor al trabajo. El trabajo para muchos se constituye en un castigo. Pero si nosotros enseñamos a amar al trabajo desde temprano a nuestros hijos, ellos no tendrán problemas en el día de mañana en saber que la vida se sustenta con el trabajo honrado. Y va a ser un privilegio y un gozo para ellos, como lo fue en el principio, amados hermanos. Incluso antes de que el hombre pecara. Algunos consideran el trabajo una maldición, pero no han leído bien su Biblia. Porque el trabajo no es una maldición. El trabajo fue algo que el hombre realizaba desde el principio. Adán labraba el huerto de la tierra antes de pecar. O sea, hay que enseñar a nuestros hijos que las cosas tienen valor, que las cosas no se adquieren de balde, que lo que tenemos cuesta, el sudor de nuestras frentes, el sacrificio nuestro. Y a ellos hay que enseñarles desde pequeños el amor al trabajo. Hay que asignar tareas a nuestros hijos y hay que remunerarles de alguna manera para que ellos vean que el esfuerzo del trabajo trae recompensa. Tenemos que enseñar a nuestros hijos hábitos de cortesía. Es lo que se llamaba antiguamente, porque eso ni existe en la escuela hoy, que es la educación cívica. Había una asignatura en las escuelas en Cuba que tenía que ver con estas cosas. Y se enseñaba la cortesía que el varón debe tener, sobre todo, ¿verdad?, con la mujer, con la compañera. No solamente con la pareja, evidentemente, ¿no? Hay que ser corteses con todo. Y la cortesía, yo creo que eso ni existe prácticamente en el día de hoy. Pero hay que enseñar a nuestros hijos a ser corteses. Hay que enseñarles a regalar una flor a mamá para que mañana se la regale a la esposa también. Hay que enseñarles separando la mesa de la silla para la mamá delante de los hijos, dando el beso de buenos días, abriendo la puerta del carro para ella. Esto le pueden parecer a ustedes cursilidades, pero no. Esas son acciones que debemos enseñar a nuestros hijos para que sean hombres y mujeres de bien en el día de mañana. Hay que enseñar el respeto a todos, el respeto a la propiedad privada, desde que son niños. A veces tenemos más de un hijo y queremos que haya un comunismo allí entre ellos, diciendo que los juguetes son común para todos. Pero no, hay que enseñar el valor de la propiedad privada y el respeto a la propiedad privada, desde que son pequeños, respetando el juguete del otro, cuando ya tienen conciencia, ¿verdad?
tenemos que enseñar respeto sobre todo a las personas, y sobre todo a las personas mayores. Hoy los hijos prácticamente no respetan a nadie, ni a sus padres, ni a sus abuelos, ni a sus maestros, ni a las autoridades, y terminan a veces cometiendo delitos graves para su vida, porque no le enseñamos a respetar a la autoridad. Hay que enseñarles desde pequeños que hay alguien que está por encima, que hay alguien que tiene una autoridad delegada de parte de Dios sobre ellos. Hay que enseñarles consideración, amados hermanos, los padres sobre todo, a considerar a mamá. A veces la mamá, porque mamá no trabaja, dicen, no trabaja en la calle, pero trabaja en la casa. Es un trabajo a veces más agotador que cualquier trabajo físico. Pero independientemente de eso, hay que enseñarles consideración para que ellos aprendan a poner en honra a sus padres, a sus madres, a sus abuelos. Hay que enseñarles sensibilidad. Si ellos no reciben de nosotros estas direcciones, no las van a aprender nunca. Y si se crían creyendo que el mundo solamente consiste en ellos, y cuando más mamá y papá, nunca van a ser sensibles a las necesidades de otros. Hay que enseñarles sensibilidad al dolor, al sufrimiento ajeno, haciéndoles que hagan algo con ustedes para aliviar el dolor y el sufrimiento de alguien más. Hay que enseñarles, hermanos, muchas cosas. Pero si usted se pasa todo el tiempo trabajando y llega extenuado a la casa y no tiene tiempo para enseñar a sus hijos estas cosas, usted está fallando a Dios. Lo siento, aunque esto puede caer pesado, ¿verdad? Pero, papá, tienes estas responsabilidades delante del Señor. Y yo creo que debes tomarlo muy en serio. Tú eres el maestro por excelencia de tus hijos. En segundo lugar, los padres deberán guiar a sus hijos. Si enseña, guía. Porque si es alguien que solamente habla, pero no muestra, como decía, un modelo, y no da direcciones a sus hijos, estos pueden ir al fracaso. Y hay que enseñarlos, como dice la Escritura, en el camino del niño y en el camino del Señor. Bueno, sería muy largo, no quiero tomar mucho tiempo, pero ya he hablado de esto en otras ocasiones, cuando me refiero al camino del niño, las órdenes ocultas. Cuando el niño tiene un potencial, y nosotros como padres debemos estar vigilantes, observando a ver por dónde quizás Dios quiera llevar a nuestros hijos. Si es a ser un médico, un ingeniero o un obrero normal, lo que sea, pero descubrir sus potenciales para guiarles en eso y proveerles oportunidades para que ellos estudien, para que ellos logren convertirse en lo que Dios te ha mostrado a ti como padre, que tu hijo puede llegar a ser. Y es fácil, si usted ve que su hijo le gusta jugar con jeringuillas y estetoscopio, a lo mejor hay un médico ahí, uno no sabe, pero hay que guiarlos entonces por ese camino, con mucho discernimiento, porque a veces nos equivocamos y queremos que el hijo sea igual que papá. Y si el papá es médico, queremos que el hijo sea médico. Si es ingeniero, ingeniero. Si es pastor, pastor. No, no necesariamente. Tenemos solamente que tener discernimiento para poder ver lo que Dios puede querer de ellos y proveerles el camino, ayudarlos a encontrar su camino. Tenemos que guiarlos en el camino del Señor, evidentemente. Ya hablamos de eso a través de la enseñanza, estamos guiándolos. Y el día de instruir es hoy, no mañana. Mañana es incierto, hermanos.
no posponga estas cosas para mañana, porque mañana puede no llegar. La Biblia dice ahí en Isaías 38:19, solo los que viven pueden alabarte, como hoy lo hago yo. Los padres hablan a sus hijos de tu fidelidad. Los padres hablan a sus hijos de tu fidelidad, hoy que están vivos. Y dice también en Lamentaciones 2:19, levántate, grita por las noches, grita horas tras horas, vacía tu corazón delante del Señor, déjalo que corra como el agua, dirige a Él tus manos suplicantes y ruega por la vida de tus niños, que en las esquinas de las calles mueren por falta de alimento. Aquí hay una referencia a una situación social, ¿verdad? Una situación económica, de pobreza de la nación, y los niños mueren de hambre, pero también pueden morir de hambre espiritual si no reciben el alimento espiritual de parte de sus padres. El asunto es que hay que rogar por la vida de nuestros pequeños para que Dios tenga misericordia de ellos y se salven, pero hay que ayudar en eso, cumpliendo con nuestras responsabilidades como padres. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor, dice Efesios 6:4. Padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Colosenses 3:21. Hermanos, la educación de los hijos requiere prudencia y respeto al niño como persona. Está bien que es su hijo, está bajo su autoridad, pero eso no le da licencia para obrar con injusticia con sus hijos, para avergonzarlos en público, para maltratarlos. No, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y si por alguna razón de esta tú haces enojar a tus hijos, entonces ellos van a desarrollar un espíritu de rebeldía hacia usted y hacia lo que usted representa, en este caso, a Dios. Muchas veces no entendemos o no queremos entender la razón de por qué nuestros hijos, cuando tuvieron la adolescencia y se hicieron jóvenes adultos, desaparecen del hogar y no quieren tener contacto y relaciones con los padres. Pero puede ser que nunca los criamos adecuadamente en la disciplina y amonestación del Señor. El amor, ¿verdad?, y la disciplina van de la mano. Hay que disciplinar, sí, pero con amor y en la manera en que el Señor nos manda. Dice que no te apresures a destruir a tu hijo, sino enséñale, edúcale, disciplínale, pero disciplínale con amor. Eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque he visto más de uno que avergüenza a sus hijos delante de otros, aunque no lo debe hacer de ninguna manera, ¿verdad?, ni solo ni delante, pero peor cuando delante de todo el mundo le da un grito o le da un insulto, y esas cosas marcan a nuestros hijos, y después cuando crecen se rebelan ante Dios y ante todos. Tengamos mucho cuidado. Bueno, no tengo tiempo para hacer un mayor estudio de esto, pero recordemos que hay que disciplinar, hay que guiar con amor en la palabra de Dios, en la manera que la palabra de Dios nos dicta que lo debemos hacer. En tercer lugar, otro deber de los padres es proveer. A veces creemos que los hijos son los que tienen que proveernos.
a nosotros. Y esto, bueno, esto es relativo, tiene una explicación, ¿verdad? Cuando la Biblia dice en la pluma del apóstol Pablo a los Corintios, ya estoy preparado para hacerles mi tercera visita, y tampoco ahora les seré una carga. Yo no busco lo que ustedes tienen, sino a ustedes mismos, porque son los padres quienes deben juntar dinero para los hijos, y no los hijos para los padres. Bueno, esto es algo que debemos entender con cuidado, ¿verdad? Porque son principios que encontramos en la palabra de Dios, pero que tenemos que ser sabios a la hora de interpretar. Ante todo tenemos que decir que San Pablo no era el padre físico de estas personas, ¿verdad? No era el papá biológico de los corintios. Él era el fundador de la comunidad de fe y tenía pues celo y cuidado por ellos y autoridad apostólica que en fin, pues los corintios pusieron incluso en tela de duda, ¿no? Él tuvo que defender su autoridad apostólica con los corintios. Pero esa palabra tierna de un padre en la fe que Pablo les da aquí, dice, yo no busco lo que ustedes tienen, no me interesa beneficiarme de alguna manera de ustedes, porque no los busco a ustedes, sino que yo quiero, más bien, no busco lo que ustedes tienen, sino los busco a ustedes. Tener una relación íntima de comunión con ellos. Y asumiendo que él como padre en la fe tendría la mayor responsabilidad de proveer para ellos. En este caso, ¿verdad? Pues también dentro de los bienes materiales, la instrucción en la palabra de Dios. Pero el padre en la familia, tomando esta figura, este principio, es el que tiene la responsabilidad primaria de proveer para su familia. Yo sé que esto ha sufrido un cambio tremendo y hoy por hoy no vamos a encontrar a un padre que él solo trabaje y sustente a la familia. Hoy vamos a encontrar que ambos padres trabajan y los niños los cuidan en un daycare o los abuelos. Bueno, hay situaciones que definitivamente pues cambian, porque los tiempos cambian, pero los que conocen las Escrituras y conocen a Dios deben hacer ajustes, incluso a veces sacrificios. No tenemos que vivir la vida al nivel que la viven los demás. No dejemos que el consumismo nos atrape y querramos vivir como vive el vecino o el familiar fulano, porque ellos no temen a Dios y su Dios es el trabajo y ganan dinero y viven mucho mejor, evidentemente, pero a veces caemos en la trampa y queremos también vivir al nivel que viven los impíos. Mire, hermano, vale la pena sacrificar un poco de comodidad para proveer a nuestros hijos de todo, no solamente lo material, sino también el afecto, el cariño, para que ellos crezcan no solamente saludables físicamente, sino emocional y espiritualmente. Y para eso hay que trabajar con ellos. Pero si estamos todo el tiempo trabajando, imagínense, no podemos hacerlo. Pero bueno, aunque hoy se comparte esto, lo que es el asunto de la provisión, sobre todo pues pensando en lo material, ¿verdad? El padre siempre tendrá la mayor responsabilidad en este asunto. Ellos son los llamados a cuidar y proveer a su familia. Ahora, volviendo al tema de Pablo aquí,
Y lo que él dice, que los padres son quienes deben juntar dinero, esta es la versión popular, ¿verdad?, para los hijos y no los hijos para los padres. Aquí tenemos que buscar un equilibrio. Yo diría que los padres siempre deben ser proveedores para sus hijos, pero mayormente cuando sus hijos son pequeños, ¿verdad?, y van creciendo, tenemos que la responsabilidad de ser proveedores para ellos de todo, del alimento, del cuidado íntegro de sus vidas. Y eso en el padre nunca termina, aunque los hijos crezcan, y siempre estamos en la mejor disposición de ayudarlos en alguna manera cuando se encuentran en dificultades o en problemas, ¿verdad? Ahora, esto no exime a los hijos de tener cuidado por sus padres y ser responsables por sus padres. Porque recuerden que el Señor Jesús condenó a aquellos que, en base a una tradición, querían desligarse de su responsabilidad con sus padres ancianos. Y tenían cierta cantidad de dinero, pero decían, esto es corbán, es decir, esto es mi ofrenda al templo, mi ofrenda a Dios. Y como es algo que es separado para Dios, no puedo ayudar a mis padres. Eso era una falacia, eso era una artimaña que ellos estaban usando para desligarse de su responsabilidad con los padres. No era algo real. Entonces, bueno, hay que tener este equilibrio. Los hijos también deben cuidar de sus padres ancianos, pero no tienen esa responsabilidad de mantenerlos. Entonces, tenemos que tener un equilibrio. Pero recuerde, papá, tú eres el proveedor para tu familia. Esa responsabilidad recae sobre ti. Y en último lugar, hermanos, o en penúltimo lugar, otro deber de los padres es controlar. Entiéndase como controlar, gobernar su casa. Él es el padre, es la cabeza de la familia. Y el gobernar sus casas es su primera y grande responsabilidad en cuanto a su deber delante del Señor. Incluso cuando se fueron a escoger a los diáconos, por ejemplo, habían algunos requisitos y entre ellos era que gobierne bien sus hijos y sus casas. Porque si no gobernaba bien a su familia, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? ¿Cómo iban a servir al Señor en un puesto de autoridad de gobierno si ellos no tienen control sobre su propia familia? Y el asunto de gobernar, de controlar aquí, se refiere en parte al uso de la disciplina. De la disciplina en la manera apropiada y correcta, como ya dijimos, no te apresures a destruir a tu hijo. Pero no puedes dejarlos sin disciplina, porque si los dejas sin disciplina, son bastardos y no hijos en la realidad. Dice la Escritura en Proverbios 22:15, la necedad es parte de las ideas juveniles. Estoy leyendo en la versión popular. Pero se quita cuando se corrige con golpes. O sea, la necedad está ligada al corazón de los jóvenes, pero la vara le alejará de ellos, dice la versión de 60. Pero quise usar la versión popular, ¿verdad?, porque nos da una idea mucho más clara. La necedad es parte de las ideas juveniles. O sea que los jóvenes tienden a pensar neciamente, no con cordura, impulsivamente. Y por eso es que a veces son tan testarudos y quieren salirse con la suya y quieren salirse de las reglas del hogar y todo esto, ¿verdad? Hay un espíritu rebelde allí, sobre todo en la adolescencia, que es difícil de manejar. Pero aunque la necedad es parte de sus ideas juveniles, eso no quiere decir que lo dejemos crecer siendo un necio. Y eso hacemos cuando no los disciplinamos. Hay que disciplinarlos. Y aquí habla de la vara, por eso dice la versión popular, con golpes.
Ahora, esto no es de ponerme los guantes y pelear con nuestros hijos. No quiere decir de lanzarle un zapato por la cabeza o acabarlos con el cinturón dándole golpes por todos lados. No. No, eso no es lo que aquí se enseña. La vara debe administrarse. El castigo tiene que ser con respeto a la persona. Hay que explicarle, cuando ya sobre todo el niño tiene raciocinio, el por qué lo vamos a disciplinar. Y no hacerlo en el momento en que quizás estemos airados. Porque entonces nos vamos a disciplinar con cordura y vamos a pasarnos. Recuerde otra vez, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sí hay que disciplinar, pero como la Biblia manda, ¿verdad? Sin destruir al niño. Pero hay que hacerlo porque dice la Escritura que el padre que no ama a su hijo no lo corrige. O sea, si no lo amas, no lo corrige. Dice aquí, en la versión popular, quien no corrige a su hijo, no lo quiere. Pero el que lo ama, lo corrige. Proverbios 13, 14, 24. Es decir, que muchos padres tienen una idea del amor bien enfermiza, bien secular, bien humanista. Y entonces no corrigen a sus hijos de ninguna manera. Tienen miedo que el niño llame al 911. Bueno, si hay un maltrato, pues sí, teme. Pero si tú disciplinas apropiadamente, como debe ser, aplicando un castigo que a veces tendrá que ser físico en alguna etapa de la vida de nuestros hijos, tiene que infligir dolor suficiente como para que ellos reflexionen, pero no para destruirlos, no para crearle un problema físico de salud. Hay que administrar la disciplina. Y Dios nos enseña, hermanos, y nosotros podemos educarnos al respecto también. Pero tenemos que cumplir con esto, ¿eh? No decir, no, es que dicen que no se puede pegar a los hijos. Algunos siguen estas ideas humanistas, pero no tienen en cuenta la palabra de Dios y dejan que sus hijos hagan y deshagan. Hermanos, recuerden, es dura la palabra, pero es cierta aquí, ¿eh? Es Dios quien está hablando. Si no lo castigas, no lo amas. Así de sencillo. Si tú dejas que tu hijo crezca siendo un maleducado, un falta de respeto, no corriges esas actitudes, no castigas, ellos no aprenderán. Y serán una vergüenza para ti mañana. La misma Biblia lo dice. Que el hijo consentido es vergüenza de su madre y de su padre. Tengamos entonces reglas en el hogar que los hijos tengan que cumplir para que aprendan a respetar la autoridad y para el bien de ellos. No, es que ella es un hombrecito, una mujercita, entonces ella puede llegar a las 3 de la mañana a la casa. No. Mientras vivan con usted, tienen que respetar las leyes que usted pone en su casa, las reglas que usted ponga en su casa. Y debe tenerlas. Debe tener reglas. Y debe procurar que se cumplan. Es hombrecito. Entonces puede hacer y deshacer. No. No podemos dejarlo que ande suelto sin vacunar. Tienen que ajustarse a las reglas que usted ponga. Si usted pone un horario para estar en casa, tiene que cumplirlo. Y si no, hay consecuencias. Bueno, finalmente, y pareciera que no estaría o debe estar en la lista de los deberes, porque es un noble sentimiento natural, algunos dirían, es el amar. Los padres tienen la responsabilidad de amar a sus hijos, a su familia, a su esposa. La Biblia manda al marido amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Es decir, de una manera sacrificial. Porque Cristo amó a la iglesia hasta el punto que dio su vida por ellas. Entonces, aquí, hermanos, con relación a los hijos, la disciplina y el amor, como ya dije, van de la mano.
en la crianza de los hijos. Dios nos ama, sí, como nadie, pero también nos disciplina, si tiene que hacerlo. Y dura es la disciplina del Señor, pero es provechosa para que participemos de su santidad, dice la Biblia, en Hebreos 12. También para nuestros hijos, la disciplina apropiada, con el amor de la mano, va a hacer que en el día de mañana ellos agradezcan y testifiquen de sus padres de una manera hermosa y positiva. Ellos no me permitieron hacer lo que yo quería, y por eso hoy estoy aquí sirviendo al Señor. Qué hermoso. Bueno, hermano, es necesario enseñar a amar. Usted dirá, bueno, es que es un sentimiento tan noble, no debería ser objeto de un mandamiento, y mucho menos que haya necesidad de enseñar a amar. Pero sí, la Biblia habla de esto, en Tito 2, del 3 al 5. Entonces, que las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos, a sus esposos. El amor se evidencia en la acción. La fe obra por el amor, pero si no sabemos cómo obra la fe, cómo se debe manifestar el amor, entonces no sabremos hacerlo adecuadamente. Entonces hay que enseñar a amar como Dios ama. Tenemos que amar con el amor de Dios, y el amor tiene responsabilidades. Porque si amamos, por ejemplo, y no proveemos, entonces el amor ese no es verdadero. Estamos negando la fe y estamos negando el amor a Dios y a nuestra familia. Porque tenemos que amar, cumpliendo con nuestras responsabilidades. El amor es objeto de un mandamiento, porque es más que un sentimiento. El amor es una decisión que tomamos, una decisión de amar. Pero hay que aprender a amar, cumpliendo con nuestras responsabilidades, haciendo lo que Dios nos manda que hagamos. Para quien es enseñado a amar, ha de saberse amado. O sea, lo que tenemos que hacer y lograr con este asunto de la disciplina de la enseñanza de nuestros hijos, de la guianza, de todo lo que hemos dicho, es hacerle sentir amados. Cuando ellos saben que le amamos con todo nuestro corazón, aceptarán la disciplina, aceptarán el consejo y todo lo que le podamos ofrecer para su bien, hermanos. Entonces, el desafío de Dios para nosotros, los padres de fe, no es nada sencillo. Hemos aprendido esta mañana que Dios nos desafía a enseñar a nuestros hijos, ser sus maestros desde sus primeros años. Nos desafía a que le guiemos en su vida por el camino del Señor y por su propio camino cuando son pequeños, y le ayudamos a descubrir su potencial. Dios nos desafía a ser los proveedores de nuestras familias, los principales responsables por la provisión material, espiritual de nuestros hijos. Y nos desafía a gobernar con sabiduría nuestra casa, y sobre todas las cosas a amar con toda la fuerza de nuestro corazón, con el amor de Dios en nuestras vidas. Que Dios me los bendiga. Felicidades a todos los padres. Que mañana tengan un día feliz junto a su familia y pasen un hermoso día. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, en esta hora por el privilegio de ser tus hijos y experimentar de ti tu cuidado, tu protección y también tu disciplina, Señor. Te ruego por los padres, sobre todo, Señor, de aquellos que tienen hijos pequeños, que tú les ayudes y les des sabiduría para hacer esta labor con toda responsabilidad y celo delante de ti. Te ruego, Señor, que bendigas a todos los padres de una manera especial, y que en el día de mañana ellos puedan tener una gran celebración
Consuela los corazones de aquellos que no tenemos a nuestros padres con nosotros hoy, que podamos darte gracias por habernoslos dado, Señor. Consuela los corazones de los que han perdido a sus padres recientemente. Trae sobre ellos el bálsamo que solamente tú puedes dar al corazón. Acuérdate de las peticiones, Señor, que cada día presentamos delante de ti, y gracias te damos por las respuestas que ya estás dando. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su paciencia. Ha sido un poco extenso hoy, pero bueno, era una ocasión especial por los padres y espero que hayan estado hasta el final. Que Dios me los bendiga y la paz de Cristo sea con todos. Amén.